Es una bendición estar todos juntos para estudiar la palabra de Dios en esta hora. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Hoy voy a compartir un remedio bíblico sencillo para regresar del desgaste. ¿Cómo sanar de ese desgaste espiritual? Voy a compartir 4 cosas que producen desgaste espiritual en nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar de la solución usando la vida y los eventos de Elías Tisbita. Si está listo, ya comenzamos. Qué bendición estar en el estudio bíblico con ustedes en esta hora. Y bueno, vamos a entrar en materia. Si no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio. Aquí está la información en la descripción. Y en la guía de estudio están todas las notas, los textos bíblicos del tema de hoy. Y también cuando usted la descarga, usted recibe acceso para descargar las guías de estudios anteriores con video y bueno, mucho otro material que tenemos ahí en la plataforma virtual. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subimos videos nuevos o tenemos algún estudio bíblico en vivo o algún anuncio de material o algo que sabemos que puede ser de edificación para su vida. Vamos a entrar en el texto y yo quiero que usted venga conmigo a Primera de Reyes y vamos a estar hablando de la vida de Elías Tisbita, pero escuche bien, en la vida de Elías nosotros podemos encontrar una cantidad de enseñanzas, de lecciones, y yo he hablado de Elías Tisbita por años en diferentes lugares, en diferentes estudios bíblicos y tocando diferentes tópicos o diferentes temas. Pero hoy estoy hablando del desgaste espiritual porque Elías experimentó un desgaste espiritual al punto de llegar a la depresión. Se deprimió. Y hay una lección muy sencilla, muy tremenda, pero antes de llegar allá yo quiero hablar de aquellas cosas que llevan al desgaste. ¿Qué fue lo que llevó a Elías al desgaste espiritual y qué podemos aprender de ello? Escuche bien, si usted está sirviendo a Dios en el ministerio, en el liderazgo, en la iglesia, en cualquier posición, inclusive si usted es un empresario y está ocupado y haciendo las cosas correctamente, pero usted las hace con empeño, dedica tiempo, a veces es muy normal de cierta forma que estemos expuestos a desgastarnos. Si no tenemos los límites, el margen correcto, tendemos a desgastarnos. En el ministerio, en el servicio a Dios, en la arena espiritual, mucho mayor, porque las cosas espirituales desgastan. Hoy yo voy a compartir con usted algunos principios de los cuales nosotros podemos aprender para evitar ese desgaste espiritual, para no llegar acá en inglés se le dice el burnout, a ser completamente desgastados y luego tener ese proceso de depresión y tristeza y todo lo que conlleva a eso, de manera en que puede llegar al nivel donde no podemos operar, donde no podemos cumplir con el llamado que el Señor ha puesto en nuestra vida, donde no podemos realizar las tareas más básicas del diario. El desgaste es muy peligroso. Yo hablo del desgaste acá en el canal, en otros videos, en otros estudios bíblicos. Por ahí tengo una serie de 6 videos donde hablo del desgaste, pero hoy estamos tomándolo desde otro punto de vista diferente. Y yo quiero que usted venga conmigo. Vamos a empezar aquí en Primera de Reyes. Y voy a hablar de las 4 cosas que conllevan al desgaste. ¿Cómo llega el desgaste a tu vida? Y número 1, la gran misión conlleva retos que desgastan. Cuando tú tienes una gran misión en tu vida, cuando tú tienes algo grande en tus manos que hacer, tienes que cumplir con algo. Tú sabes que en tu vida hay un propósito, que Dios te tiene en esta tierra por algo y tienes esa visión delante de ti que es más grande que tú, aquello que Dios te ha llamado a hacer, aquello que quieres completar
y de pronto te das cuenta que la grandeza de ese trabajo es algo que te empieza a traer cansancio. La misión de Elías era muy grande. Estaba desafiando a un rey corrupto que era manipulado por una mujer manipuladora y mala. Esta es Jezabel, a la cual vamos a dedicar otro estudio bíblico por completo, porque voy a dedicar un estudio bíblico a hablar del espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Pero vemos que Jezabel era mala. Jezabel mataba a los profetas de Dios. Era hija de un sacerdote pagano. Era una mujer que tenía una gran influencia espiritual y emocional sobre su esposo Acab, y lo manipulaba de tal manera que Acab terminó adorando a los dioses de su esposa. Y nosotros vemos eso acá en el texto. Vamos a ir en detalles, vamos a entrar en más detalles y vamos a ir viendo todo esto. La otra cosa es apostasía. Apostasía. La nación se había desviado de los caminos de Dios y se habían ido a la adoración de Baal, que es conocido como el dios de las tormentas. Escuchen bien, esto es muy interesante, porque aquí vemos el milagro donde Elías ora y cierra. Él dice, por su palabra cierra el cielo. Por su palabra, dice él, por mi palabra no va a llover. Y cierra el cielo. Desafía al Dios de las tormentas. Y hay varios desafíos en esta historia. Pero nosotros vemos que Elías enfrenta una gran apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Nosotros vemos la palabra más usada en el Nuevo Testamento y nosotros vemos, apostasía quiere decir separarte de una creencia, en otras palabras, de aquello en que has estado firme. Y se puede inclusive usar secularmente. Hay gente que dice apostataron de sus ideas políticas, un político que apostató de las ideas de su partido, en otras palabras, se separó de lo que creía antes. Sin embargo, en el contexto cristiano, la apostasía es la iglesia que ha dejado a Dios, que ha dejado la palabra verdadera, el camino verdadero, y se ha ido tras corrientes. Y yo hablo de corrientes en varios videos aquí en el canal. Hablo de cosas que están sucediendo dentro de la iglesia hoy en día que son síntomas de una apostasía. La apostasía no es nueva, había apostasía ya en el primer siglo, a fines del primer siglo, muy fuerte, y en los años que siguieron, y en el segundo siglo, habiendo persecución, de todas formas había apostasía ya en la iglesia. Pero en este tiempo en que estamos viviendo, que estamos en lo último de lo último, en los últimos de los últimos días, porque los últimos días comenzaron allí en los días de los apóstoles, pero yo hablo de eso acá en los estudios de escatología. Pero en esta hora en que estamos viviendo, nosotros vemos gran apostasía. Bueno, Elías tiene que enfrentar una apostasía en ese tiempo. El pueblo de Israel se había apartado de las leyes de Dios, se había apartado de los caminos de Dios para seguir a los Baales. Y esto es algo que tiene que enfrentar Elías. De la misma manera que si tú eres un ministro de Dios, alguien que sirve a Dios sinceramente y de corazón, tiene que enfrentar. Tú tienes que enfrentar en este día todas las falsedades que han penetrado al cuerpo de Cristo. Tú tienes que enfrentar hoy en día, si eres pastor, si eres ministro, si eres evangelista, si eres predicador, si eres un líder de grupo de estudio, si eres alguien que está sirviendo a Dios, predicando la buena nueva personalmente a tus compañeros de trabajo, tú tienes que enfrentar, porque ellos siempre van a argumentar. Siempre van a decir, bueno, tú me hablas de cristianismo, pero mira, los cristianos son hipócritas. Mira, hacen esto, hacen lo otro, hacen esto. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha dejado esos caminos de integridad donde anduvo antes. Eso es apostasía. No, hoy yo no estoy hablando específicamente de la apostasía, para eso podemos dedicar un estudio completo, pero estoy hablando de lo que estaba sucediendo en Israel en los días de Elías. Ahora vamos al texto y yo le voy a pedir que venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer del verso 30 al 34.
33. 16, 30 al 33. Y dice aquí, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Yo tengo un libro acá, hace muchos años, hace 40 años que tengo ese libro, que habla de los reyes buenos y los reyes malos, de Israel y de Judá. Y está la lista, tengo ahí la lista de reyes buenos y reyes malos, y las cosas que hicieron los reyes buenos y las cosas que hicieron los reyes malos. Acab está en la lista de reyes malos, pero Acab sobrepasa al resto de los reyes malos. Y aquí la Biblia nos dice claramente que Acab hizo peor que todos los que estaban, o los que fueron antes, que todos los que reinaron antes de él. Verso 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Ya por ahí las cosas empezaron mal, desde el momento que hizo yugo desigual con los infieles, de la misma manera que Pablo nos enseña que no hagamos yugo desigual con los infieles. Mire, le voy a decir algo y voy a hacer un paréntesis cortito aquí. Sí importa con quién te casas. Sí importa con quién te casas. Si tú te casas con una persona que no cree lo mismo que tú vas a tener problemas. Si tú te casas con una persona que no sigue a Dios de la manera en que tú lo sigues, una persona que no es nacida de nuevo, que no cree lo mismo que tú crees, usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas. Ahí hubo una persona joven una vez y me dijo, mire hermano, es que yo me voy a casar, yo lo amo mucho, pero él es de otra religión, pero nosotros ya quedamos de acuerdo en que vamos a tener respeto. Yo voy a practicar lo que yo creo, él va a practicar lo que él cree. Bueno, el problema es, y yo le pregunté, y cuando vengan los hijos, ¿de cuál de las dos religiones va a ser? ¿Va a ser cristiano o va a pertenecer a aquello? No, ya estuvimos de acuerdo que un día van a ir conmigo a la iglesia cristiana y otro día van a ir con su papá a la iglesia de él. Bueno, ahí ya hay una confusión, ahí hay un problema grave, porque esos niños van a crecer entre dos corrientes y van a estar bien confundidos. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice que no hagamos yugo desigual con los infieles. Bueno, escuche bien, en el momento en que Acab se casa con Jezabel, ya ahí entró en desobediencia, porque Jezabel era hija de un sacerdote pagano, venía del paganismo. Eran personas que adoraban a dioses extraños, a los Baales. Y entonces ahí ya el rey estaba en desobediencia. Ahora, venga conmigo, luego dice, y aquí dice claramente el texto, hija de El-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dicho sea de paso que ella, el papá de ella era, aparte de ser sacerdote, eso lo encontramos en otros textos, también era rey de los sidonios. Nada, escuche bien esto. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Quiere decir que Acab empezó a adorar al dios de su mujer, a Baal, que también, como le dije anteriormente, era conocido como el dios de las tormentas. Dice luego el verso 33. Hizo también Acab una imagen a Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Versiones más modernas dicen para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. La palabra Elohim se traduce como Señor en algunas versiones más modernas, inclusive en versiones más modernas de la Reina Valera, y también, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Entonces, ahí nosotros vemos la condición en que estaba el pueblo. El rey había caído, se habían apartado a la adoración y habían hecho altar a la adoración de Baal. Entonces esto es una apostasía, porque al apartarse el rey, el pueblo se apartó completamente con él, y eso lo vemos más adelante aquí en el texto. Para Elías, tomar esta misión requería cargar una unción poco común, lo que nos habla de la entrega y dedicación que el profeta tenía. Y cada vez que tú enfrentas en una sociedad corrupta, cada vez que tú viajas contra cultura, cada vez que tú vas en contra de lo que cree la población, la mayoría de la población, tú estás expuesto a desgaste. Por eso te tienes que cuidar. Y yo te voy a enseñar hoy algunas cosas que te pueden ayudar en eso.
Además, moverse en fe, de la manera en que Elías se movió en fe, algo que vemos en el profeta, cuando él dice, por ejemplo, por mi palabra no va a llover, es algo que requería mucha energía espiritual y eso desgasta estar parado en la brecha e ir contra la corriente. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Jesús, aquí no está diciendo, Elías no está diciendo voy a orar para que Dios lo haga. Se supone que ya Elías había orado y a Elías lo vemos orando en el transcurso de estos eventos, pero Elías aquí desafía en fe a Acab y él dice por mi palabra. Ahí está puesto en acción inclusive el don de fe. Ahí está puesto en acción el don de fe. Eso lo estudiamos en los dones del Espíritu, en la serie de dones del Espíritu. Hoy en día, trayéndolo al presente, las ocupaciones del ministerio, el desafío, las horas de trabajo, es algo que desgasta. Súmele a esto ir en contra de la cultura, ir en contra de la corriente, ir en contra a veces de los que se dicen ser cristianos y también están adorando a los baales modernos. En realidad es también algo que desgasta. Ser usado por Dios poderosamente cansa. El ministerio cansa, amado, porque el ministerio es trabajo y tú tienes que notar cuando el cansancio está entrando. Yo tengo la costumbre preventiva, porque lo he tenido que aprender, de desconectarme de tiempo en tiempo. Usted lo sabe. Los que nos reunimos los jueves a estudiar la palabra de Dios en la comunidad, usted lo sabe. Usted sabe que a veces, de vez en cuando, yo digo, me voy a tomar unos días, ahí nos vemos, regreso un par de semanas y me desconecto. A fin de año yo me desconecté. De hecho, hoy es el primer estudio que estamos teniendo en el año nuevo, pero yo el 15 de diciembre me desconecté y le dije a usted, ahí nos vemos el próximo año para estar con mi familia esos últimos 15 días del año. Hace años atrás en las cruzadas nosotros tomamos la decisión esta porque nosotros nos dimos cuenta viajando en Latinoamérica, sirviendo a Dios en los festivales, cruzadas, convenciones, etcétera, congresos, que después del 15 de diciembre no podíamos planear nada porque las iglesias tenían mucho programa, tenían fiestas navideñas, tenían comidas, tenían dramas, tenían cosas y nosotros, el evangelismo yo siempre decía, el evangelismo se muere el 15 de diciembre, lo cual es muy triste decir esto, es muy triste y espero que sigamos hablando la buena noticia en medio de las fiestas porque inclusive es una buena oportunidad para hablar de Cristo, pero usted sabe, la atención de las iglesias está en programas, etcétera, el evangelismo pues se echa a un lado y nosotros nos dimos cuenta en Latinoamérica que no podíamos planear eventos en los últimos 15 días del año, entonces nos acostumbramos nosotros entonces a descansar, pero con el tiempo y con los años fui notando que era tan importante esto que lo he dejado como costumbre. Y cada año yo me desconecto, a fin de las últimas 2 semanas del año me desconecto de todo. No hago nada en el trabajo del ministerio. ¿Sabe por qué, amado? Porque el ministerio es trabajo. El ministerio es trabajo. Y el trabajo desgasta. El ministro que está todo el tiempo sirviendo a las personas, sirviendo a Dios, el pastor que está sirviendo a todo momento a los miembros de su congregación, si no tiene cuidado se puede gastar sirviendo a Dios, lo cual es una cosa tremenda, ¿no? Porque el ministerio, como dije anteriormente, es trabajo. Dígamelo ahí, diga, el ministerio es trabajo. Escríbalo ahí en el chat, los que están ahí en el chat, inclusive doy la bienvenida si no lo había hecho. Déjeme saber de dónde se conecta, si es primera vez que está con nosotros para darle la bienvenida, si tiene alguna pregunta para ayudarle. Pero dígame ahí, el ministerio es trabajo, ¿sí? Preparación espiritual, desarrollo, logística, apagar fuegos, en otras palabras, resolver problemas, resolución de problemas, es algo que cansa. Entonces ahí dejo establecido ese punto número 1 y es que una gran misión conlleva retos que desgastan. Lo vemos en la vida de Elías Tisbita y también lo vemos
en nuestra vida. La ocupación en cosas importantes desgasta. Entonces, hemos sido llamados a servir a Dios, hemos sido llamados a servir al pueblo, pero tenemos que tener en mente que la mucha labor desgasta, como lo dice también Salomón. Ahora, número 2, desafiar una cultura apóstata. Nadie dije algo de esto ya. Desafiar una cultura apóstata desgasta. Y cuando digo de cultura apóstata, no me estoy refiriendo necesariamente a la cultura secular. Estoy hablando de la cultura que ha dejado los caminos de Dios. Y tú tener que enfrentarlo, eso es algo que desgasta. A mí eso me desgasta. Y yo tengo que tener cuidado. Hace unos días yo empecé a hacer un escrito donde estaba enfrentando ciertas cosas y tuve que pararlo y dije, no es el momento. Y lo paré y lo puse en pausa porque me di cuenta que estaba entrando en un territorio donde la crítica y la oposición que se le iba a levantar en este momento, esto no era sabio, crear esa dinámica, y dije, deja de esperar y en el momento correcto lo voy a hacer. Porque tú tienes que dividir lo que estás haciendo y planearlo, y aún tus guerras tienes que pelearlas con sabiduría. No puedes lanzarte e ir tú contra el mundo entero, porque entonces te va a pasar como a Elías y vas a decir, solamente yo he quedado. Y esto es otro problema. De eso le voy a hablar en unos minutos. Entonces, desafiar la cultura apóstata desgasta. Primera de Reyes, capítulo 18. Usted se viene ahí al capítulo 18. Y vamos a leer del 17 al 23 en la Reina Valera 1960. Y mire lo que dice aquí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí entra lo que es apostasía, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, dejando lo que tú crees, dejando tu fe en el nuevo pacto, dejando la convicción que tú tienes de las cosas que emprendemos en el nuevo pacto, dejando, eso es lo que es apostasía, dejar algo, dejando. Y siguiendo a los Baales. Verso 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí vemos por esta suma que son 850 profetas, 400 y 450. En otras palabras, los profetas de Baal y los profetas de Acera, que son ídolos diferentes. Ahora, dice el verso, y que comen de la mesa de Jezabel. En otras palabras, que comían, los profetas falsos comían de la mesa de la esposa de Acab, que era una falsa profetisa. En verso 20, inclusive una sacerdotisa del mal. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Note que Elías dice aquí, solo yo he quedado. Y ese es un sentimiento muy peligroso. Cuando tú sientes que estás solo, que tú eres la única persona que está luchando contra el mal. Te voy a hablar de eso un poquito más en unos minutos. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí vamos que hay 450 de Baal, 400 de Acera, pero vemos que Elías se concentra en los profetas de Baal. Baal, como dije anteriormente, era conocido como el dios de las tormentas, y vemos que el desafío de Elías está en esto, porque Elías lo que hace es cerrar el cielo, hablar y cerrar el cielo, de manera de que no llovió en Israel. Nada, escuche bien, por varios años. Nada, escuche bien. Sucede, y esto es un poquito más de tres años, sucede que
Cuando esto pasa, Dios le dice al profeta, y eso está aquí en el texto, amado, usted tiene que leer capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, leerlos completos usted en su casa. Es más, comience en la mitad del capítulo 16. Para poder ver la historia completa. Yo no tengo tiempo acá de leer versículo por versículo todos los capítulos, por eso estoy haciendo un extracto de los elementos más principales dentro de este evento. Pero usted se da cuenta que cuando Elías da la palabra que se va a cerrar el cielo, dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 17, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios dio una orden a los cuervos. A los cuervos. Note cómo Dios usa a la creación. En este caso, los cuervos. Nosotros tenemos en la publicadora que se llama Tisbita Publishing House, que es la publicadora que nosotros usamos para trabajar con casas publicadoras y poder distribuir los libros que Dios nos permite escribir. Y le pusimos Tisbita. Antes era King Size Books, se convirtió en Tisbita. Y nosotros tenemos... para nosotros ha sido muy importante esto porque siempre lo hemos visto como un símbolo de provisión. En este caso, de proveer la palabra de Dios a los que tienen hambre de comer. Y usted se da cuenta que este concepto está plasmado aquí. Dios le dice a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos allí que te den de comer. Nosotros teníamos un chiste en el ministerio, en los años de las misiones, cuando andábamos sirviendo a Dios, los años que estuvimos en México de misioneros, fue casi una década, que viajamos con la carpa de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ganando almas. Y a veces se ponía la cosa un poco difícil. Teníamos que creer al Señor por provisión, porque financiar el ministerio, una carpa y el equipo que se movía con nosotros, a veces eran 20 y pico, 30 personas que estaban tiempo completo conmigo en el equipo. Y porque tenían que trabajar tiempo completo en el ministerio, porque imagínense, usted llega a una ciudad con la carpa, tiene que poner la carpa, levantar los generadores, la electricidad, solamente el trabajo de levantar una carpa grande, ver una carpa que llegó a tener 10 torres, era un trabajo tremendo, apretar las cuerdas, a mantener todo funcionando, y luego los músicos tenían que viajar con nosotros y el equipo de trabajo. Y a veces se ponía difícil y teníamos que confiar en Dios, y a veces siempre decíamos, estamos esperando los cuervos. Era como decir, la provisión va a venir por algún lugar, y teníamos esa frase entre nosotros, era algo interno. Siempre decíamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que seguir confiando a Dios y esperando que vengan los cuervos. Y finalmente siempre llegaban los cuervos. Dios provee. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él suple. Y sobrenaturalmente. Y nosotros vimos la provisión de Dios sobrenatural sobre el ministerio por años. Y la seguimos viendo hoy en día. Porque lo que nosotros hacemos verdaderamente, si no tiene el respaldo de Dios, estamos en problemas. Verdaderamente. Y yo creo que Dios, simbólicamente hablando, sigue enviando a los cuervos, en este caso, ¿no? Dios le enviaba a los cuervos a Elías Tisbita. Dice, y se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No, Elías obedeció la palabra de Dios, se fue al arroyo. Y esto es lo que hace el Señor. Cuando Él te manda a hacer una misión grande, Él suple, Él provee para que tú estés bien. Por eso es que tenemos que confiar en el Señor, amados. Cuando Dios te llama al ministerio, si Él te llamó y tú te preparaste y Él te envió, Él te va a suplir. Yo siempre digo que en el ministerio hay 4 facetas en esto. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Y estas 4 cosas no se pueden, tú no te las puedes brincar. Si Dios no te llamó, no importa que te prepares, no vas a poder hacer nada porque no está el llamado ahí. Pero si Dios te llamó, te tienes que preparar, porque si Dios te llamó y no te preparas, vas a ir sin preparación. Y nosotros vemos el patrón en el texto de todas las personas que Dios llamó a servirle. Tuvieron que prepararse, tuvieron que obtener preparación de alguna manera.
Pablo posiblemente el más preparado de todos. Y luego Dios te envía. Tú no te puedes enviar solo. Dios te tiene que enviar. Y si Él te envía, Él va a estar contigo, Él te va a suplir. Pero si tú te envías solo, no esperes provisión porque Dios no va. Él no es, escuche bien, Él no es omega de tu alfa. Dios es omega de su propia alfa. Él es el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Él es alfa y omega. Él es el omega de su propio alfa. ¿Me está siguiendo acá? Quiere decir que Él provee para lo que Él comienza, pero lo que Dios no comienza, Él no está obligado a proveer. ¿Me está siguiendo acá? Pero si tú estás sirviendo a Dios, Dios te llamó a servirle y tú estás en el ministerio, estás sirviéndole a Él en cualquier área donde Él te haya llamado a servirle, Él va a suplirte usando el lenguaje de Elías. Él va a enviar los cuervos y te va a suplir. Pero no puedes depender tampoco de los cuervos, o no puedes depender del lugar a donde Dios te ha mandado, o no puedes depender de lo que está delante de ti temporalmente, porque las cosas son temporales, se acaban. Y en este caso el arroyo de Querib se secó, y cuando se secó el arroyo, Elías dijo, bueno, ¿ahora qué? Se secó el arroyo. Los cuervos venían y le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Quiere decir que Elías comía 2 veces al día. Eso es una buena dieta, hermano. No estoy hablando hoy de alimentos, pero le voy a decir una cosa. Nosotros llevamos años en ministerio comiendo solamente 2 veces al día. Yo no como 3 comidas al día. Hace años atrás, nosotros teníamos los eventos en las tardes siempre, y a las 5 de la tarde nosotros orábamos toda la tarde, el mediodía, después del almuerzo, y salíamos a las 6, nos bañábamos, nos preparamos y salíamos a ministrar. Y a veces yo ministraba, predicaba 40, 50 noches sin parar, todas las noches. A las 7 comenzaban los servicios, alrededor de las 7, dependiendo de la ciudad, y luego oraba por los enfermos y oraba por las necesidades del pueblo. A veces terminaba a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y bueno, cansados y a dormir. Pero aprendimos que yo no podía comer para ir a ministrar, porque no puedes ir a ministrar haciendo la digestión. No te lo recomiendo, eso no es buena idea. Especialmente algunos hermanitos que comen y tienen buen apetito. Si tú comes mucho es muy difícil después ministrar. Quizás alguno de ustedes entienda lo que estoy diciendo. Y nosotros aprendimos a no comer no hacer cena. Nosotros no cenamos. Es una costumbre que hemos tenido por vida. Pero sabes que mi abuelo, que en Islas Canarias, en España, fue criado por monjes. Abuelo lo criaron los monjes. Abuelo creció en un monasterio. Algunos de ustedes conocen la historia, y yo fui muy influido por mi abuelo. Mi abuelo me influyó a mí en los textos y en las disciplinas de estudiar la Biblia y muchas otras cosas. Y tenía una relación con Dios bien tremenda, y se entregó al Señor y todo eso, pero en su niñez él fue educado por los monjes, y los monjes tenían ciertas costumbres, y una costumbre que abuelo tenía era no cenar en la noche. Cenar para ir a dormir es algo que abuelo no hacía. Abuelo desayunaba bien en la mañana, y a la mitad del día comía algo, y en la noche no cenaba. Es algo que yo hago, es mi costumbre. Yo digo siempre que desayuno como rey, almuerzo como príncipe y ceno como mendigo, que es prácticamente no cenar. Ahora, si este es mi régimen, yo no estoy hablando de dieta hoy, yo no estoy hablando hoy de bajar de peso ni ninguna de esas cosas, pero yo le puedo en esta hora ponerme a contarle a usted todos los beneficios y las cosas buenas que esto trae a mi vida. Ahora me doy cuenta que Elías, bueno, no me doy cuenta, por tiempo lo he sabido, ¿no? Que Elías, pero ahora viene el mensaje y quiero compartirlo con usted. A Elías los cuervos le suplían 2 comidas, una en la mañana y una en la tarde. En la noche no cenaba. Dios le suplía a Elías 2 veces, para 2 veces al día. Entiéndame lo que le estoy diciendo en esta hora. Bueno, voy a dejar eso ahí, no voy a seguir con ese tema. Quizás algún día por ahí haga algún video y hable de cómo poner cuchillo a nuestra garganta, lo cual es una práctica sabia, pero de eso lo puedo hablar otro día. Pero ahora,
volviendo al texto, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El mismo milagro que Dios hizo por mano de Elías terminó afectando a Elías, pero todo obra para bien, porque entonces el Señor le habló otra vez a Elías y le dijo, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya Dios le tenía preparada una viuda allá en Sarepta que iba a usar para proveerle a Elías. Pero ¿sabe algo, amado? La viuda tenía problemas económicos, porque Dios a veces tiene un buen sentido del humor. Bueno, yo digo que Dios siempre tiene un buen sentido del humor. Y en este caso, Dios manda a Elías con alguien que es la persona que él va a usar para suplirle a Elías, y esta persona no tenía para comer. O sea, Elías tiene que realizar un milagro de provisión para la vida de la viuda, para entonces él poder también ser bendecido. Eso lo vemos aquí en el texto, de eso yo hablo en otros momentos por ahí. Yo no estoy hablando hoy de esto, pero estoy hablándole a usted de cómo Dios cubre al profeta y lo cuida. ¿Sí? Bueno, el punto aquí es que, y regresando al desafío, desafiar a una cultura apóstata desgasta. Esto yo lo he notado en mi vida cuando he hablado para corregir, para aclarar, para ir en contra. Para ir en contra de malicias que hay en la era, que tenemos que confrontar y hacerlo sin miedo. Bueno, a cambio de eso vienen persecuciones. Si usted quiere que todas las personas hablen bien de usted todo el tiempo, verdaderamente esto lo que tiene que hacer es no desafiar, sonreírle a todos y aprobar a todos. Finalmente es un engaño. Yo no veo ni la manera posible de poder quedar bien con todos. Eso no es posible. Pero si tú sirves a Dios, eso no quiere decir que estés enojado y acusando personas por nombre. Eso yo no lo hago. Ni ministro en enojo, ni nada de eso. Pero tengo que confrontar teológicamente cosas que son erróneas. Hay una apologética en esto. Y usted me ve que en los cursos, cuando hablo de teología, estoy hablando de lo que es la verdadera teología, y de vez en cuando tengo que decir, bueno, existe este error, existe este otro error. En el siglo I, en el siglo II existió este error, esta enseñanza que es falsa, y tenemos que señalar cuál es la falsa enseñanza. Algunos se enojan cuando uno señala la falsa enseñanza. Ese desafío, desafiar los continuos errores que vienen, por ejemplo, hoy en día de los autoproclamados apóstoles y profetas, el falso evangelio de gratificación instantánea y bienes temporales. Esto es algo que desgasta. Y yo lo he notado por años en el desafío de ir contra la corriente y decirles eso está mal. Y ¿sabe qué? A veces parece como que la mayoría iría con el error. A veces parece como que son más los que están de parte de los Baales, son más los que están de parte de los falsos profetas, son más los que están con las nuevas corrientes. Y uno dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que yo estoy predicando sana doctrina, estoy predicando lo que dice la palabra de Dios, y estos ingratos que andan robándole al pueblo, andan saqueando al pueblo, andan haciendo mercadería de vosotros, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que parecen ser aplaudidos y tener la mayoría? Bueno, es que las multitudes tienen comezón de oír, y por eso se juntan tras falsos maestros, y eso es parte de la apostasía, y la apostasía es grande. Y tú, que predicas la buena palabra, que predicas sana doctrina, puedes caer en el peligro de sentirte solo y decir, solo yo he quedado. O como le dije anteriormente, voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos, ¿sí? Toma carácter y toma firmeza ir contra cultura. Eso me lo han dicho. Yo recibo cartas durante la semana de ustedes y de los que enseño en la escuela, de los estudiantes, y que me dicen, hermano, verdaderamente he aprendido a decir que no. He aprendido a ir en contra de lo que está mal. Algunos me han testificado cómo su nivel de valor ha subido, su firmeza
ha subido su carácter, están creciendo en carácter. Y eso es lo que trae la buena enseñanza. La buena enseñanza te hace crecer en carácter. La mala enseñanza te promete bienes instantáneos, cosas temporales, cosas rápidas. ¿Me estás siguiendo acá? Pero no es la manera en que funciona eso en el reino. Bueno, número 3. Tercera cosa que produce desgaste. Y la razón oculta que solo se dejó ver después del desgaste. Y la que más daño hace, como dije anteriormente, es creer que está solo. Le dije que iba a hablar de esto, me adelanté y lo mencioné un par de veces, pero ahora sí le voy a hablar más concentradamente sobre este detalle. Nosotros nos damos cuenta de esto después que pasó todo. Pero tengo que adelantarme y decírselo porque es una causa de desgaste. Lo que pasa es que a veces tú tienes un problema, un desgaste, y no te das cuenta de la raíz de eso hasta que no haya pasado todo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que usted, algo le pasó a usted y usted no se da cuenta de la causa verdadera hasta después. Y esto es lo que pasa con Elías. De esto nos damos cuenta. Vimos ya algunos síntomas antes, pero después ya lo vemos claramente que Elías nos dice exactamente qué era lo que estaba pasando en su vida. Y era este complejo de creer que estás solo. A mí me ha pasado esto cuando he ido contra la corriente, cuando he estado hablando. De pronto me ha venido ese sentimiento de que estás solo, nadie está contigo, nadie está de acuerdo con lo que estás diciendo. Y entra ese sentimiento de soledad. Y cuando eso entra, cuando eso llega y asoma su cabeza a la puerta, rápidamente yo tengo que tomar acción. Y tengo que ir al texto y protegerme. Porque yo tengo que cuidar mi corazón sobre todas las cosas. Tengo que proteger mi corazón sobre todas las cosas. Yo no quiero amargarme. Y es muy peligroso que un ministro, y le voy a decir una cosa, las posibilidades de que un ministro se amargue son muy altas. Un ministro se puede amargar. Un ministro que está luchando, que está sirviendo a Dios y lo que recibe es crítica, oposición. Yo he visto pastores que están desgastados, amados, porque han servido a la congregación y le dan a la congregación tiempo y lo sirven. Y luego lo único que reciben es críticas y golpes y traiciones. Y hay pastores que me han dicho a mí, mira, yo a veces no he tenido que comer y a la congregación no le interesa. O a veces he estado pasando por una situación financiera o salud y a la congregación no le interesa. El ministerio puede ser muy solitario. Sentirte solo es peligroso. Entonces, tiene que haber algún remedio para esto. Yo le voy a hablar de remedios hoy. Mire, que eres el único que está en lo correcto y que la mayoría está en error. A veces parece que los que están en error prevalecen, tienen la mayor voz y son aceptados por la mayoría como si fueran la autoridad doctrinal y la razón. Y luchar contra esto es algo que desgasta. Te puedes desgastar haciendo el bien. Puedes desgastar. Elías dice, solo yo he quedado. Vamos al texto. Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer el verso 10 y luego voy a leer el verso 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Estoy hablando de apostasía otra vez. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías dice, ¿sabe qué? Jezabel mataba a los profetas. Sí, allá estaba un siervo de Acab que tenía que esconderlos en cuevas, para protegerlos, porque Jezabel, la esposa del rey, los estaba matando. Verso 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 2 veces dice Elías lo mismo en esta porción del pasaje. Ya lo había dicho antes, pero ahora aquí lo dice. ¿Dónde es que lo dice? Esta es la conversación que Elías tiene con Dios después del total desgaste. En camino a restauración, Elías te está diciendo exactamente qué es lo que estaba pasando, cuál era el problema. Sí, Elías
entra en una depresión tremenda, y yo voy a hablar de eso en detalles ahorita. En unos minutos voy a hablar de la depresión de Elías, y entonces le voy a dar la clave para salir de eso, amados. Escúcheme bien, en esta hora yo le voy a dar a usted el sencillo remedio para salir del desgaste, y es bien sencillo, se lo voy a dar. Pero vamos acá entonces al texto. Antes de ir allá, vamos acá y vamos a ver un punto más. Le dije que eran 4 puntos. El punto número 4, cosa número 4 que produce desgaste. Escuche bien, présteme atención porque esto es bien tremendo. Es la victoria. Aún la victoria trae desgaste. Ay, Dios mío, si yo le pudiera contar a usted los momentos en que más gloria hay, los momentos más tremendos, es cuando, amado, usted tiene que tener cuidado cuando está arriba de la montaña. Cuando tú estás en el valle, cuando estás atravesando el valle de sombra, cuando estás atravesando la prueba, la noche larga, esa oscura, cuando estás atravesando dificultades, es cuando tú más alerta estás espiritualmente. Pero cuando has conquistado una montaña, cuando has conquistado una victoria, es cuando más vulnerable estás. ¿Me está viendo acá? Escuche bien, la victoria de Elías fue muy grande, muy grande. Elías desafió a los profetas y usted sabe la historia entera. Elías les dijo, ¿sabe qué? Vamos acá, vamos a hacer un altar. Ustedes aquí vamos a poner, traigan 2 bueyes, pónganlo ahí. Ustedes órenle a Baal, a su Dios. Y si él desciende fuego del cielo, entonces el pueblo de Israel que siga a su Dios. Pero yo voy a hacer lo mismo, yo voy a orar. Y yo voy a clamar a mi Dios. Y si mi Dios, si Jehová Dios es el que desciende fuego del cielo, entonces que Él sea Dios, que Él sea el Dios, dice. Use el artículo Él. Y entonces seguir en pos de Él. Y así sucede. Los Baales van, los adoradores de Baal van, los sacerdotes, los profetas falsos van y ponen los bueyes, los cortan en pedazos, los ponen sobre el altar y se cortaban, se rayaban hasta que salía la sangre, brincaban porque eran paganos y brincaban y hacían todos sus rituales, pero no descendía fuego del cielo. Elías viene y corta los bueyes, los pone sobre el altar y les dice, échenle agua, y le echaron agua y puso unas piedras y le echaron agua a la zanja. Y cuando Elías clamó, descendió fuego del cielo y quemó no solamente el holocausto, quemó las víctimas, también quemó hasta el agua de la zanja. Todo, el fuego lo llevó todo. Y ahí vemos una tremenda victoria. Verso 38 dice, del capítulo 18, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo. Verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Verso 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Elías le cortó la cabeza a los profetas falsos de Baal. No, escuche bien, amado. Usted no le va a cortar cabeza a nadie porque hoy en día estamos en otra etapa. Estamos bajo un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Y esto es un pacto de convicción y de persuasión bíblica. Y la manera en que tú le cortas la cabeza a los falsos profetas hoy en día es enseñando nuevo pacto, enseñando la gracia de Dios, enseñando lo que es misericordia, enseñando lo que es el amor de Dios, manteniéndote firme en la verdad. Esa es la manera en que tú le cortas la cabeza a todo lo que es falso. ¿Me estás siguiendo acá? Pero en aquellos días había cierto salvajismo. Esos son los días del antiguo pacto, amados. Son los días del Antiguo Testamento. Y estos son unas culturas bien tremendas. Usted se da cuenta que allá en el Medio Oriente todavía hoy en día hay gente que está cortando cabezas. Esa gente son bien violentas. Ahí vemos que el profeta tiene licencia para acabar con todo eso. Y acaba con los profetas falsos y les corta la cabeza. Lo que sucede es que el pueblo regresa al Señor. El pueblo dice, Jehová es el Dios, y el pueblo de Israel regresa a Dios. Esto es un impacto, esto es un avivamiento, es algo que sucede con este evento. Cuando ellos vieron cómo descendió fuego del cielo y lo que el Señor hizo, dijo, ¿sabe qué? Dios, esto es de verdad. Y entonces siguieron a Dios y dejaron a los Baales y regresaron al Señor. En este arrepentimiento masivo,
donde el pueblo regresa a Dios, Elías ha obtenido una tremenda victoria. Una tremenda victoria. Fue usado por Dios para cerrar el cielo, cerrar el agua. Al Dios de las tormentas le cerró las tormentas. No habían tormentas, se acabó el agua, no había agua, había sequía. ¿Y qué sucede? Que nosotros vemos acá que en esta victoria, después de esta victoria, es cuando viene el problema. Como le dije anteriormente, de hecho, el punto más vulnerable de un líder es inmediatamente después de una gran victoria. Esto lo vemos en la vida de David, esto lo vemos en la vida de Sansón, lo vemos en la vida de hombres de Dios. Es más, los ataques más fuertes vienen después de una gran victoria. Allá había David ganado una gran victoria y estaba cansado y se levantó un gigante para matarlo. Y uno de sus hombres se tuvo que levantar y matar al gigante. ¿Por qué vino el gigante contra David? Porque David estaba cansado. Cuando hay cansancio se levantan los gigantes. Entonces, ¿usted sabe cuando usted es más tentado a caer? Cuando usted está cansado. Si usted quiere evitar algo en un ministro de Dios, evite el desgaste, el cansancio. El cansancio hace pecar, amados. El cansancio hace pecar. Ahora, ya le dije los 4 puntos. 4 cosas que traen desgaste. No, hay más cosas que traen desgaste. Pero si usted se da cuenta, estas cuatro abarcan mucho de lo que usted experimenta en su ministerio, lo que usted experimenta en el servicio a Dios. Yo sé que la mayor parte de ustedes, los que están conectados conmigo hoy en este estudio, son ministros del Evangelio. Nosotros aquí hay estudiantes hoy de la Facultad de Teología Latinoamericana, aquí tenemos estudiantes de la Escuela de Liderazgo Internacional, aquí tenemos estudiantes de la comunidad que estudian con nosotros semanalmente la palabra de Dios, y muchos de ustedes están pastoreando. Nosotros tenemos un gran porcentaje de los que se reúnen con nosotros en la comunidad, son ministros del Evangelio, y muchos están hasta tiempo completo en el Evangelio. Muchos de ustedes son pastores, algunos de ustedes son evangelistas, maestros bíblicos, etc. Y si una cosa usted quiere evitar es el cansancio, y aquí le acabo de dar algunas cosas por las cuales el cansancio puede venir. Vamos a hablar del remedio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a hablar del remedio. El remedio más sencillo y práctico para sanar y regresar del desgaste espiritual. Aquí lo vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 8. Esto sucede antes de que Elías venga después y tenga el encuentro con el Señor y confiese que solo él ha quedado, que él cree que solo él ha quedado. Primera de Reyes 19, vamos del 1 al 8. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Se da cuenta que Acab, que era el rey, se reportaba con Jezabel, su mujer. Ella era la que estaba en control. Ella era dominante. Ella tenía un espíritu de controlación. Tenía un espíritu de manipulación. Después voy a hablar de Jezabel porque le voy a dedicar un estudio bíblico completo. Pero aquí vemos que Elías le da reporte a Jezabel. Dice, dio a Jezabel la nueva, es decir, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjese que Elías es intimidado por Jezabel. Lo que puede hacer una mujer, cosa tan tremenda esta, lo que no pudieron hacer todos los 450 profetas falsos y los otros 400 profetas falsos, toda esta cantidad de profetas falsos no pudieron intimidar a Elías Tisbita. El mismo Acab, que era el rey, que tenía un ejército, no pudo intimidar a Elías Tisbita. Pero viene Jezabel, y este es el espíritu de controlación, amado. Esto es manipulación. Este es el espíritu de Jezabel, de lo cual le dije que voy a hablar más adelante en otro estudio. Viene Jezabel y lo intimida, pero note que lo intimida cuando Elías está cansado. ¿Me está oyendo acá? Lo intimida cuando Elías está
cansado y vulnerable después de la victoria. La victoria trae vulnerabilidad. Te hace vulnerable. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto es depresión. Alguien que se quiere morir. Alguien que se quiere morir. Verso 5. Y echándose debajo, de hecho eso es un síntoma de la depresión. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y, verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, dice el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Eso yo lo hablo ahí en angelología. Un ángel que puede recibir adoración. Apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. De eso yo lo hablo bastante ahí cuando enseño sobre los ángeles. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto es algo bien tremendo. Horeb, el monte de Dios, es la misma frase que vemos ahí en Éxodo cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza. Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde el Señor se le apareció a Moisés en la zarza. Ese es el mismo lugar donde está Elías acá, el monte de Dios, Horeb. Cosa tremenda. ¿Dónde está la clave, hermano Pérez? ¿Dónde está la clave? Aquí le va la clave, amado. Dormir y comer. Esta es la sencilla, escuche bien, esta es la sencilla estrategia que lo saca a usted del cansancio espiritual. Usted pensaba que yo le decía: póngase a ayunar, métase 40 días en ayuno y oración. O una lista, haga estas 10 cosas. No, amado, esto es sencillo. Usted lo que necesita es descansar. Esa es la clave para el desgaste. Muy sencillo, ¿cierto? Dormir y comer. Así de sencillo. Hay gente que ha venido a mí cansado, con problemas y cosas, y lo primero que le digo es: vete a dormir y come, aliméntate. Aliméntate bien. ¿Sabe qué, amado? Una cosa yo aprendí en Latinoamérica viajando por años, de ciudad en ciudad, aeropuerto en aeropuerto, de evento en evento. Y eso me lo dijo a mí un anciano, un ministro anciano. Me dijo: cuando tú no puedes dormir bien, come bien, me decía. Y a veces no podía dormir bien porque usted sabe que uno se desvela, los cambios de horario y los aviones, pero siempre comía bien, siempre. Si estaba en el aeropuerto comía bien, si llegaba al hotel comía bien, siempre estaba comiendo bien porque necesitaba el alimento. Es muy importante el alimento para el ministro. El ministro tiene que comer bien, hermanito. Usted tiene que comer bien. Escuche bien esto. Y dormir bien. Usted tiene que dormir bien y comer bien. Y aquí está la estrategia que el ángel sabe lo que hace. Duérmete otra vez. En otras palabras, dice: quedó dormido, y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. En otras palabras, aliméntate. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y la vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse otra vez. Se volvió a dormir. Y volviendo el ángel la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Usted tiene que alimentarse, usted tiene que dormir. Para mí es muy importante descansar, aunque no esté gastado, amado. Yo lo hago preventivamente. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando yo me desconecto a fin de año, esos 15 días, yo lo hice sin estar desgastado, antes que llegue el desgaste. Antes que llegue el desgaste. Y cuando tú estás trabajando bastante y el ministerio demanda bastante esfuerzo y trabajo, usted se da cuenta, y si un día usted está un poquito cansado, ¿sabe qué? Desconéctese. Desconéctese, hermano. Desconéctese de las redes sociales. Desconéctese de todo. Descanse. Descanse. Me dijo a mí un ministro que yo conozco en Kansas, acá en Estados Unidos, que él tiene un ministerio de restaurar. Él restaura pastores que están cansados
llegan con él ahí. Él tiene una finca, un rancho muy grande, 33 acres, creo que es una cosa así grande, en Kansas. Y ese es su ministerio. Y hay pastores que han dejado iglesias. La cantidad de pastores que dejan el pastorado anualmente en Estados Unidos es un número grandísimo. Y lo dejan porque se cansan. Y llegan ahí. ¿Y sabes lo que él me dijo a mí? Él me dijo a mí, mira, dice, aquí cuando ellos llegan, ellos allá en el rancho, a mí me hospedaron. Yo iba de pasada y me hospedaron. Y estuve ahí, luego me fui a Oklahoma, estaba ministrando yo y tuve la bendición de quedarme ahí con ellos. Y ver el ministerio que Dios le ha dado, una cosa tremenda. Y él me dice, cuando los ministros llegan aquí, duermen por días, es lo primero que sucede. Y yo pensaría, yo no sabía, yo pensaría que cuando llegaban, él los metía en algún tipo de entrenamiento, oraban, o algún tipo de consejería, y él me dice, no, yo no los aconsejo, dice, cuando ellos llegan aquí, dice, ellos lo que necesitan es dormir, dice, yo los dejo que duerman, a veces duermen por días, dice, se levantan, comen, se vuelven a acostar, se levantan, comen, se vuelven a acostar, y varios días están así, hasta que empiezan a restablecerse, empiezan esas células otra vez a nutrirse, y entonces, ya después que descansa, entonces es que empiezo a trabajar con ellos, dice, ayudarlos a sanar y a restaurarse y salir del daño de lo que han pasado, de su trauma. Eso es una cosa bien tremenda. Lo que es dormir y comer, te restaura en el momento de crisis. En otras palabras, es el cuidado intensivo. Es cuando tú estás en emergencia, vas a un hospital, cuando estás en la sala de urgencia del hospital, ¿qué hacen cuando tienen un accidente, algo grande? Primero es cuidado intensivo, donde están ahí los médicos, los cirujanos y te están atendiendo y no te dejan. Pero una vez que sales de ese periodo de crisis, entonces te pasan a un cuarto y entonces ahí te ajustan la dieta, las visitas médicas y te van ayudando a sanar, ¿sí? Y yo digo que comer y beber y dormir, perdón, y beber también, porque ahí comió la torta y también bebió agua, te restaura y ese es el cuidado intensivo. Claro que no es suficiente. Para poder restaurarte del desgaste necesitas refrescar la visión. ¿Me está siguiendo acá? Y aquí viene algo más. Refrescar la visión. Dios le da una misión fresca a Elías de ungir 2 reyes y un profeta que sería su sucesor. En otras palabras, después que tú sales del desgaste, Dios te restaura y te da una visión fresca. Yo escribí este librito, se lo voy rapidito a decir, y voy a entrar en este último punto, y vaya buscando ahí Primera de Reyes, capítulo 19, voy a leer del verso 15 al 18, y mientras que usted lo busca, rápido le voy a decir, yo escribí este librito, y es gratis, yo se lo regalo, es totalmente gratis. Gran expectación de cosas buenas. Dice, cómo ser libres de culpa, resentimiento y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la parte segunda de este librito, este libro es pequeño. En la parte segunda yo hablo de cómo volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú eres libre de culpa, de resentimiento y de las malas memorias del pasado, después que tú te restauras de ese daño, ¿me estás siguiendo acá? Tú necesitas una visión fresca para retomar otra vez el camino. Si no hay una visión fresca después de esa sanidad, ¿qué sucede? Te quedas en el aire, no hay propósito. Tú tienes que tener visión para poder estar activado. Vamos al texto. Dicho sea de paso, esto usted lo puede conseguir, es gratis. Ahí le voy a dejar la información, el enlace se lo voy a dejar ahí en la descripción. Usted lo puede descargar, es totalmente gratis. Ahora, escuche bien. Vamos aquí a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del 15 en adelante. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco
Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, un sucesor. Verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, o Hazael, porque la H en español es muda, ¿no? Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Ay! Aquí está la noticia. Primero, Dios le da a Elías una visión refrescada. ¿Sabes qué? Tengo propósito para ti. Ahora vas a levantar tu legado. Tu legado. Yo estoy en esa faceta del ministerio ahora en mi vida, hermano. A mis 60 y tantos años, yo me doy cuenta que yo no puedo viajar como yo viajaba antes. Yo no puedo desvelarme como me desvelaba antes. Yo no puedo ir a la velocidad que yo iba antes. Yo no puedo predicar 7 veces por semana en diferentes ciudades cada noche. Yo no puedo hacer eso. Mi constitución física ya no lo permite. Yo lo hacía cuando era joven y lo hice por muchos años. Por décadas, sirviendo a Dios. De esa manera. En los días de las carpas, en los días de las cruzadas, yo podía predicar 40 noches sin parar. 50 noches sin parar. Una vez tuve una cruzada, 180 noches sin parar. 6 meses, hermanos, en campaña, todas las noches predicando. A veces alguien me ayudaba 1 o 2 noches, pero casi todas las noches yo predicaba. Y los sábados daba conferencia y entrenaba gente para la escuela de ministerio todo el sábado. Y el domingo predicaba en el día y predicaba en la noche. Y bueno, todo eso lo podía hacer. Pero en esta etapa de mi vida, hace como unos 3 años más o menos, yo entendí que mi enfoque, aunque siempre tuvimos la escuela de ministerio, siempre hemos estado entrenando ministros, yo entendí que mi enfoque estaba más en equipar ministros. Por eso es que mi atención en este día está más puesta en escribir y está más puesta en equipar ministros. Escribir y equipar. Escribir y equipar. Y yo gasto mi tiempo con los estudiantes, respondiendo a sus preguntas, ayudándolos con los cursos de teología sistemática, ayudándolos con los cursos de liderazgo, hablando con ellos, preparándolos. Algunos necesitan consejería. Y esto es preparando a los Eliseos, a los que vienen después. ¿Me está siguiendo acá? Y ese es el legado del ministerio. Y yo estoy ahora en esta etapa de preparar. Yo no sé cuántos años va a durar. Eso solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe cuánto tiempo Él le va a permitir a uno estar sobre esta tierra. Pero los días que nos quede, que el Señor nos dé las fuerzas para poder ir preparando a la nueva generación. Esta es la visión de Elías. Dios le dice a Elías, prepárate y levanta a estos 3. ¿Por qué razón? Porque se necesita un rey en Siria y se necesita un rey de Israel. Dicho sea de paso, Siria e Israel eran naciones que siempre estaban en guerra. Pero tú vas a ungir a este y a este, aunque ellos sean enemigos, tú los vas a ungir a los 2. Y también vas a levantar a un profeta para que sea profeta en tu lugar. Y usted ve la historia, usted se da cuenta que luego Elías le dice a Eliseo, si tú me vieres cuando fuere quitado, dice... él le dijo a Eliseo, ¿qué quiere? Pídeme lo que quiere. Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. En otras palabras, lo que tú tienes, yo quiero 2 veces. Y entonces Elías le dijo a Eliseo, si tú me vieres cuando yo fuere quitado, te será hecho. Usted sabe el resto de la historia. Elías es levantado de un carruaje de fuego y se cae el manto. Eliseo toma el manto y cuando toma el manto golpea el Jordán y se abre. Y verdaderamente dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Cosa tremenda. Y luego vemos la historia de la vida de Eliseo, que es mi profeta preferido, ya se lo he dicho antes. Y vemos una cantidad de eventos y cosas pasando en la vida de Eliseo que son bien tremendas. Y Eliseo era padre sobre 2 naciones, porque los sirios le llamaban padre y los de Israel le llamaban padre, siendo que él tenía su sede central en Samaria. Pero Eliseo influye, eso lo puede usted leer inclusive en libros históricos, en el libro de Josefus, usted puede leer la influencia que tenía, la influencia militar de Eliseo. Bueno, todo esto se deriva o viene de este evento, donde Dios le dice a Elías, ve y unge a Eliseo. No, algo más que quiero darle antes de dejarle ir en esta hora. Muy importantísimo, muy importante, que valga la redundancia.
Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal y cuyas bocas no le besaron. En otras palabras, Elías, tú no estás solo. Y este es el mensaje que yo te quiero dar a ti, ministro. Y qué bueno que usted se quedó conmigo hasta esta hora, llegó hasta el final del estudio. Escuche bien esto, porque en estos últimos minutos le voy a dar algo muy importante. Muy importante, amado. No se vaya sin esto. Escuche bien. Usted no está solo en el ministerio. Usted se siente solo. Usted a veces se va a sentir solo. El liderazgo a veces es un poco solitario. Cuando tú estás sirviendo a Dios es un poco solitario. No puedes tú ir a pedirle consejo a las ovejas, verdaderamente. Las ovejas no están equipadas para aconsejar al pastor. Tienes que tener cuidado con quién hablas y puede ser solitario, pero no estás solo. Dios está contigo y Dios tiene pueblo a favor tuyo. Y el Señor ha hablado a mi vida en esto, que no estoy solo y que hay pueblo, hay gente que comparte la visión. Cuando yo he tomado el valor de ir y predicar la gracia de Dios y anunciar la buena noticia de este nuevo pacto fundado sobre mejores promesas, yo he recibido rechazo y persecución y crítica de los legalistas, de los fariseos modernos, que me han atacado continuamente. Y así le digo, Señor, ¿qué está pasando? Parece que estoy solo en esto, pero no estoy solo. Siempre el Señor me ha reafirmado, no, este mensaje hay personas que lo están entendiendo. Hay personas que se le han caído las escamas de los ojos y son entendidos y comparten lo que estás enseñando. Y bueno, en estos últimos meses yo he podido notar eso más y más. Personas que están procesando bien el mensaje y están creciendo en esta gracia de Dios. Hay algo aquí muy tremendo y nos dice del cumplimiento de la palabra de Dios y está en Primera de Reyes capítulo 20, verso 15. Dice el verso 15. Entonces él pasó revista, esto es tiempo ya después, a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Iban a ir a la guerra y este es el ejército que se levanta para ir a la guerra y esta es la estrategia de guerra. Dice, luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. ¿Se acuerda de ese número? ¿Se acuerda de ese número? Primero Dios le dice a Elías, yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal. Y ahora vemos más adelante, y eso lo vemos en el capítulo que sigue, en el capítulo 20, vemos que cuando van a ir a la guerra, se levanta el pueblo para ir a la guerra, se levantan los príncipes para ir a la guerra, y hay 7,000 del pueblo de Israel que están listos para ir a la guerra. Ahí está el número, 7,000. 7,000 que Dios va a usar para ir a la guerra. Eso es una cosa tan tremenda, porque vemos un cumplimiento exacto de esa palabra. Es mi oración que esto edifique su vida, amados. Si usted no se ha suscrito a este canal, recuerde hacerlo. Y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Bendigo sus vidas, seguimos adelante. Visiones de lo alto.